Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marcelo Folari, soy docente de la materia de producción musical uno en la carrera de producción musical y creación sonora de la Universidad de Palermo. Eh, Bienvenidos a todos los que vinieron a este mediodía tórrido de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola Malena. Hola a todos. Y bueno, vamos a charlar un poquito de qué es armar un evento musical, qué cosas se necesitan pensar en primera instancia. Vamos a dar un pantallazo de eso. Y un poco la idea también hola Elba, era también charlar un poco la historia de los eventos o de los grandes festivales musicales y qué lecciones dejaron para las futuras generaciones o digamos para los que están haciendo eventos musicales hoy en día en la actualidad, ¿sí? Vamos a hacer un raconto de eso, creo que va a ser la parte histórica tal vez la más interesante, y vamos a tratar de dejar algunas lecciones que dejaron esos eventos para, para la historia de la producción de eventos musicales, ¿sí? Ese va a ser un poco la temática como la vamos a desarrollar hoy. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Vamos a ver una presentación que tengo armada y vamos a empezar a charlar. En los comentarios pueden ir metiéndolos en el chat si tienen algún comentario que hacer o alguna pregunta y después las vamos viendo al final. Eh, Así que bueno, podemos ir avanzando, ¿sí? Yo voy a sacar mi video, ¿sí? Ahora sí, voy a sacar mi video para que no me vean a mí, puedan ver la presentación en full y podamos ir charlando sobre eso, ¿sí? Bien, la idea entonces se llama cómo producir eventos musicales, es parte de este OpenDC, yo generalmente presento alguna cosa siempre una vez al año. Esta vez voy a hablar un poco de lo que es el métier mío en la carrera, sí, que es cómo producir eventos o tomar algunas ideas fundamentales, sí, generalmente una materia que dura un cuatrimestre y que se sigue con otras materias de producción donde también se ven eventos musicales, tal vez de una manera más compleja, pero vamos a meternos un poco introductoriamente en lo que es pensar un evento musical, sí, esa es un poco la idea. Bien, arrancamos. Bien, primero que todo, ¿qué es un evento? ¿Sí? La primera pregunta que uno debería hacerse cuando hablamos de eventos es tratar de definir o lograr definir lo que es un evento musical. ¿Sí? Y a mí me gusta esta definición que está acá, que básicamente uno puede definir un evento como un suceso importante y programado. ¿Sí? Primero, ¿por qué? Porque es un suceso, porque es algo que va a acontecer en algún momento del tiempo y en algún lugar, ¿sí? Y que es importante porque para la persona que va a ir a ese evento, que tiene las ganas de ir a ver ese evento, es algo importante, por alguna razón, ¿sí? Por alguna razón que sea, porque se trata de algún acontecimiento que es de una banda que le gusta, una banda musical que le gusta, porque quiere salir un día especial y divertirse, por las razones que sean, no importa, ¿sí? Es importante, y es importante para los asistentes al evento que quieren concurrir. Y es programado porque el evento, como todo evento, tiene un día y una hora, ¿sí? Y un lugar, ¿sí? Entonces, en ese sentido podemos decir que tiene un calendario fijo y determinado, eh, que no se puede modificar, ¿no? Una vez que uno ya planea, en general, cuando hablamos con los chicos en la materia o en la carrera, eh, lo primero que le tenemos que decir es reserven una fecha, ¿sí? Vayan a un lugar y consigan una fecha. Eso es lo primero. Y después vemos cómo se va llenando el espacio, o qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer o qué días le querés poner, cómo bajás esa idea al terreno de la práctica, ¿no? Pero lo primero que tenés que tener en cuenta es que lo primero que uno tiene que hacer cuando organiza un evento es buscar la fecha en que se va a realizar ese evento, ¿sí? Es por eso que en general, cuando uno planea un evento, tiene que planearlo con cierta antelación, no es una cosa que se organice de una semana para la otra o de un día para el otro, ¿sí? Generalmente en el mundo de la producción de eventos, nada se planea con menos de 2 meses, 3 meses de anticipación. Entonces, en ese sentido,
por una serie de factores que tienen que ver con toda la etapa las etapas vinculadas a la producción de eventos, ¿sí? No llegás nunca con menos de 2 meses o 3 meses. En ese sentido, podemos decir que sí, un evento es un suceso importante, sí, y programado. Eso me parece que es el concepto central. Y acá hay varias características o definiciones que son interesantes a la hora de pensarlas, en lo que tiene que ver con la definición de un evento musical, ¿no? Lo primero que uno puede decir es que un evento tiene que ser único y irrepetible, ¿sí? ¿Qué hace tu evento sea distinto a otros eventos que existen esa noche, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué se diferencia? ¿Qué lo hace interesante? ¿Qué lo hace importante? ¿No? Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer cuando va a planear o cuando va a organizar un evento. ¿Cómo me voy a diferenciar yo como evento, ¿sí? Con respecto a otros eventos, ¿sí? ¿Dónde va a estar ese factor de diferenciación? Hay muchas formas posibles de hacer eso. No lo vamos a ver en detalle acá, pero uno puede diferenciarse o por el nombre, o por el lugar donde lo vas a hacer, por la artística, por las características que rodean a lo artístico dentro del evento. Hay muchas posibilidades en juego por los estilos musicales que van a aparecer, eh, por factores de organización también puede ser, puede ser también por la hora en que vas a hacer ese evento. Puede ser también por el día que vayas a hacer ese evento, ¿sí? Entonces hay un montón de posibilidades para jugar ahí a la hora cuando vos tengas que darle ese carácter diferenciador a tu evento con respecto a otros eventos, ¿no? Em, Está la palabra único, ¿no? Un evento sucede una vez, ¿sí? Esto es importante decirlo porque en general cuando vos repetís el evento, en realidad lo que estás haciendo ya no es un evento, sino un festival, ¿sí? Un festival tiene una dinámica de casi de 360, ¿sí? Una dinámica en donde vos haces una fecha y, digamos, a los 6 meses la volvés a repetir, o al año la volvés a repetir, o cada 3 meses la volvés a repetir. Entonces, cuando terminás de hacer el primer evento, ya te pones a trabajar en el segundo, ¿sí? Entonces hay una lógica de tiempo, hay una dinámica de trabajo circular, ¿no? Cuando terminás la postproducción del primero, empieza la preproducción del segundo, digamos, ¿no? Entonces ahí no estamos hablando de un evento, sino más bien de un festival. Fíjense ejemplos de un montón de festivales que uno conoce, qué sé yo, Festival Internacional de Tango, Cosquín Rock, Coachella, Lollapalooza, todos tienen una dinámica temporal, ¿sí? Suceden una vez al año, hay una organización, hay una planeación repetitiva, constante, que se va haciendo a lo largo del tiempo para llegar a la segunda, tercera, cuarta fecha, ¿sí? Un evento no, un evento sucede una vez, ¿sí? Es único, es algo que va a quedar en la memoria, en el tiempo de los asistentes, como algo que sucedió tal día, tal hora, en tal lugar, ¿sí? En ese sentido, por eso es único y es irrepetible, ¿sí? Si alguno tiene un comentario y lo quiere poner en el chat, por favor, no duden en hacerlo, ¿sí? Em, Otra cosa importante es que un evento sucede en un periodo determinado. En general, un evento no es algo eterno, ¿sí? Un evento tiene un comienzo y tiene un final, claro, ¿sí? Cuando uno va a ver, no sé, una fiesta o un recital, comienza a las 10 de la noche, sabés que ese evento va a terminar, no sé, a la 1 de la mañana, ponele, o si vas a las 12 de la noche, terminará a las 3 de la mañana, ¿sí? Entonces, ese tiempo es único, ese es un periodo determinado de longitud temporal, ¿sí? Y todo lo que uno organice tiene que caer dentro de esa franja horaria, ¿sí? O sea, en general, cuando uno planea un evento y dice, bueno, ok, arrancamos a las 10, terminamos a la 1 de la mañana, bueno, ¿cómo vamos a llenar esas 3 horas, ¿sí? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Qué vamos a poner desde lo artístico principalmente, pero también puede ser de otros factores, ¿sí? Como la ambientación de un lugar, para que ese periodo de tiempo esté lo más lleno posible y tenga una línea de trabajo, ¿sí? Una programación, una curva de programación que se llama, ¿sí? En donde sucedan varias cosas en ese momento, ¿sí? Pueden suceder o una o varias cosas a la vez, ¿sí? En ese periodo de tiempo. Y nuestra misión a la hora de la organización, de la preproducción, es llenar ese tiempo de la mejor manera posible, o de la manera que nosotros creamos que es la mejor posible, para las características y objetivos de ese evento, ¿sí?
Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Es por eso que, y ahí viene el tercer punto, ¿sí? De las características, que es un evento tiene un tiempo y un lugar, ¿sí? Esto es importante tenerlo siempre en cuenta, ¿sí? Tiene un tiempo, la duración, tiene un lugar, un espacio musical, ¿sí? Y, y esto es central porque también las características del evento que yo voy a tener están en alguna medida determinadas o condicionadas o podríamos decir influenciadas por el lugar donde yo voy a hacer ese evento, ¿sí? Em, el lugar hace al evento, ¿sí? Así como el lugar transmite una serie de características y valores que hacen que el evento se pueda dar con cierta facilidad en un lugar, ¿no? Y hace a las características propias del evento que yo voy a realizar, ¿no? O sea, por eso, yo siempre, una de las cosas que siempre se habla cuando uno planea un evento es decir, bueno, el lugar tiene que ser de alguna manera el correcto para el tipo de artística que vos vas a poner, ¿no? Siempre uno se ríe y hace ejemplos medio ridículos, pero digamos, en una playa a las 2 de la tarde, por ahí un evento de heavy metal no es el mejor lugar, ¿sí? En cambio, si vos haces un evento de reggae en una playa, y por ahí es mucho más consistente la dinámica o la dinámica que va a tener el evento, ¿sí? Si yo voy a hacer un recital de blues por ahí en un boliche en Palermo, no queda tan, salvo que el lugar sea un lugar muy especial o un ambiente acondicionado, pero en un boliche en Palermo, por ahí un recital de blues, queda como medio raro. Ahora, si yo lo hago en Boedo, San Telmo, Almagro, por ahí tiene mucho más que ver, ¿sí? Eh, por ahí, si yo quiero hacer un recital punk, por ahí voy a pensar más en un sótano, ¿sí? En un lugar que estén todas las paredes pintadas, que hacerlo en un boliche muy top en Avenida Figueroa Alcorta. No sé, estoy poniendo un ejemplo ridículo, ¿no? Esas cosas hacen. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Estoy como extremando los ejemplos, ¿no? Quiere decir que el lugar hace al evento, ¿sí? El lugar es fundamental. Entonces, en general, todo lo que se llama el scouting, o sea, la búsqueda de espacios musicales para la realización de un determinado evento, es clave, ¿sí? Es clave que el productor que se va a encargar de organizar un show, ¿sí? Tenga en cuenta que tiene que ver lugares que tengan que ver con las características de la artística que tiene planeada. O viceversa, puedo yo alquilar un espacio y llenarlo también, ¿sí? Esa es la otra opción. Yo puedo alquilar un complejo que esté vacío, que no tenga nada, y yo puedo crear una ambientación ahí. Esa es otra opción también. Pero bueno, obviamente, en general uno tiende a ver lugares que ya están establecidos y bueno, esos lugares establecidos hacen, ¿sí? que, que vayan ciertas características o ciertos artistas con ciertas características musicales, estéticas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Em, el siguiente punto es lo efímero y excepcional, ¿no? Que es un poco como lo primero, porque yo venía mencionando esto de ser único, ser diferente, ser irrepetible, ¿no? La gente, efímero tiene que ver con que es algo que cuando termina desaparece y ya, no, ya terminó, ¿no? Y queda más algo como que es temporal, que algo que no va a volver a suceder, ¿no? Es algo que tiene una duración determinada, ya lo habíamos hablado eso, ¿sí? Y la excepcionalidad es que es de alguna manera único y irrepetible también, ¿sí? Eh, en ese sentido también uno puede jugar desde lo conceptual, desde la organización, desde la idea inicial que uno planea hacer un evento, en pensar cuáles son las características de excepcionalidad que va a tener mi evento con respecto a otros eventos. Y esto puede ser un montón de cosas, puede ser algo artístico, puede ser un sorteo, puede ser regalos que dé, puede ser aspectos de la ambientación, puede ser la artística. Sí, hay muchas formas de planear la artística, o sea, hay curadores especializados, ¿no? El encargado de la artística de un equipo de programación es la persona que tiene que entender no solo de qué cosa, cuál es lo mainstream, pero qué cosas alrededor de lo mainstream están sucediendo, qué tendencias surgen, qué estilos musicales nuevos hay, qué nichos de mercado musical hay en cuanto a estéticas, si son estéticas transgresoras o son estéticas muy mainstream,
si es música nacional, importada, si es música en español o en otros idiomas, si es un género nuevo o musical o es un género consolidado, ¿sí? Hay como muchas cosas para pensar. Y eso también tiene que ver con las características de excepcionalidad del evento que yo voy a organizar. Los eventos musicales también, y esto es importante, esto lo vemos mucho cuando hacemos un análisis de artística, sobre todo, lo del tiempo propio, ¿no? Voy a tomar un poco de agua. Lo del tiempo propio tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo voy a hacer esa curva de programación, cómo voy a organizar la grilla, qué cosas van a suceder dentro de ese evento, ¿no? ¿Cómo va a ser ¿no? Piensen ustedes cuando van a ver un recital, por ejemplo, ¿qué pasa en ese recital con el público, ¿sí? ¿Cuándo calienta el público? ¿Cómo arranca un recital, ¿no? Toda esta cosa de la música antes de que comience que salga la banda, ¿no? ¿Hay música cuando llego al lugar o no hay música, ¿sí? ¿Hay alguna artística previa? No sé, un stand-up, una pareja bailando, clowns, mimos, eh, gente haciendo artes performáticas, ¿sí? Eh, ¿Sucede otra cosa? ¿Hay solo música? ¿Hay un DJ? Puede haber un montón de cosas, ¿no? Y entonces, ese tiempo propio es un tiempo que el productor tiene que generar, ¿sí? No es simplemente meter tres bandas en un boliche que toquen y que se queden ahí y nada más. A uno tiene que pensar el lugar, tiene que pensar cómo van a entrar la banda, con qué música van a entrar, si va a haber música de fondo, qué tipo de música de fondo voy a poner. Va a ser una música medio incidental, así tipo supermercado, que nadie le presta mucha atención, o va a haber un DJ definido, otro artista. ¿Qué pasa entre las bandas? ¿Qué pasa si yo programo tres bandas? ¿Qué va a pasar entre ese tiempo muerto, entre que desarma una banda y entra la segunda banda? ¿Qué voy a poner en el medio? Voy a poner, no sé, puedo poner una persona, un presentador, puedo poner un show cortito de 5 minutos, 10 minutos, puedo hacer un sorteo, o sea, todo ese tipo de dinámicas, lo que llama la dinámica de la programación, ¿sí? Entonces, ese tiempo propio es lo que nosotros generamos como productores y sobre todo en lugares cerrados, eso es muy claro. Y los grandes productores, y después vamos a ver un ejemplo, justamente han trabajado eso bastante bien, ¿sí? ¿No? La dinámica de generar esa curva de programación, cómo va a ir evolucionando en esas 3 horas que yo tengo para armar mi evento, ¿sí? ¿Qué cierre le voy a dar al evento? Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo va a terminar? ¿Simplemente termina la última banda, se va y nos vamos? ¿O va a haber algo más? ¿Va a haber alguien que salga y diga muchas gracias? ¿Va a haber un sorteo? ¿O nos vamos a quedar bailando? Y queda un DJ poniendo música, no sé, bueno, todo ese tipo de cosas son las que se tienen que generar en ese periodo de tiempo corto y ya predeterminado, ¿sí? De 3 horas, cuando uno va a organizar su evento musical. Y ese tiempo propio es un tiempo también generado artísticamente desde la creatividad y la preproducción del evento, ¿sí? Em, Eso es muy clave, eso es un punto clave a tener en cuenta y a la hora de armar una grilla de programación, ¿sí? Otro punto importante es que para mí es clave en todo esto y es la identidad que va a tener el evento, ¿sí? Cada tipo de evento tiene una identidad propia, digamos, o por lo menos debería tener una identidad propia, ¿no? Hoy esto sucede cada vez más, digamos, a medida que la cosa se fue profesionalizando y sobre todo en los últimos 10 15 años, a medida que se fue diversificando y sobre todo a través de lo que es el surgimiento de las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram sobre todo, eh, uno ve que hay eventos chicos con una identidad tremenda, buenísima, ¿sí? Porque está muy trabajada esa identidad característica de la banda, el nombre, el tipo de estética, la fotografía, cómo se comunica, evento, la colorimetría que se usa para definir ese evento, ¿sí? Las historias que se encuentran en los posts, las historias de Instagram que se suben.
Todo eso va generando identidad. Entonces no es un trabajo menor la comunicación, ¿sí? Y esa identidad que vos generás en la comunicación también se tiene que dar en el día del evento, ¿sí? Entonces, ¿es simplemente personas que entran a ver un recital o va a haber una identidad que va a estar definida por un montón de cosas? Por ejemplo, por la ambientación, por algún regalo que le voy a dar a los asistentes, por algún póster, un banner que va a haber en la entrada del evento, por algún tipo de flyer que voy a regalar a la entrada para que la gente se acuerde del evento del día después, o un pequeño souvenir, o un sorteo, o algo por el estilo. Entonces, cada vez más, o el lugar donde yo haga el evento. Pues, si no es un evento en un lugar cerrado, en un lugar abierto, bueno, tiene que ser un lugar abierto que tenga ciertas características que hagan de mi evento algo único e irrepetible, ¿no? O generen cierta identidad. Puede ser un bar a la vera de un río, a la noche en un lugar cerrado que tenga vista a un bosque. Pues, no sé, hay miles de posibilidades. Todo es posible. En una playa de estacionamiento, estoy pensando en voz alta. Pero todas esas cosas generan identidad, ¿sí? Entonces, es clave también pensar, cuando uno organiza un evento, bueno, qué lugar, qué la artística, qué características comunicacionales vamos a tener. Fíjense cómo vamos empezando a entrelazar toda una serie de cosas eh, que tienen que ver con la identidad y con las características de un evento a muy grandes rasgos y a muy por arriba, ¿sí? Ya estamos pensando en artística, en ambientación, estamos pensando en el lugar que vamos a hacer el evento, en el tipo de público, que es algo que vamos a ver después. Eh, y por último, también es importante pensar en lo que son las experiencias, ¿no? Este concepto famoso que se puso de moda ya hace unos años y que uno lo vive ya, sobre todo en los en los festivales más que en los eventos particulares, pero también en los eventos, ¿sí? ¿No? Esta cosa de ya no uno no va a ver un recital, ¿sí? Con tres bandas. Uno va a vivir una experiencia un viernes a la noche, un sábado a la noche, ¿sí? Entonces, cada vez más los espacios musicales y los productores empiezan a pensar en cómo hacer que ese evento de 3 horas sea mucho más que ver una banda, ¿sí? Y eso tiene que ver también con las cosas que suceden dentro de esas 3 horas que yo voy a programar un evento. Pueden ser cosas extramusicales, totalmente, ¿sí? Puede haber juegos, puede haber baile, puede haber, no sé, la famosa fiesta de la espuma, se me ocurre, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que uno va pensando y cómo generan experiencias que pueden ser divertidas, experiencias así impresionables en el buen sentido, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, o experiencias más vinculadas a otras artes, baile, cine, moda, no sé, se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Entonces también es importante que uno piense en ese tipo de cosas cuando organiza un evento. Si no, uno no tiene que ser José Lollapalooza a la hora de pensar la experiencia. Y bueno, hablando de Lollapalooza, uno piensa en los grandes festivales que hay internacionalmente y que incluso han venido acá. eh, la cuestión de la experiencia está mucho más clara, ¿no? Es como mucho más explícita, ¿no? Uno no va, a veces ni importa quién toca, pero lo que importa es ir a ese evento donde confluye toda una generación, ciertas características muy particulares de público, ¿sí? Pasa tanto en Lollapalooza como en el Cosquín Rock, digamos, ¿no? Entonces, con sus características particulares cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tal vez yo no tenga la plata para organizar una Lollapalooza, pero yo puedo organizar un evento 2 o 3 horas. Bueno, ¿qué ideas puedo tomar de ahí y bajarlas a mi propia realidad de ese pequeño evento que yo voy a organizar? Bueno, eso es una cosa que viene sucediendo y que, o la fiesta Brecht, ¿no? O estoy pensando en eventos chiquitos que se organizan a veces en centros culturales
con toda una imaginería, fotografía, etcétera. Los mismos boliches hacen eso también, ¿no? Entonces, esto se ha vuelto casi un dogma a la hora de replantear un evento. Críticamente uno podría decir, bueno, ok, ya no importa tanto la música, sino lo que importa es más la experiencia o qué va a suceder en ese lugar. Eh, pero bueno, son visiones que hay y, y posibilidades de cosas que vienen sucediendo en los últimos tiempos. Pero bueno, la experiencia se ha vuelto un fenómeno importante. Bien, acá veo en el chat 3 comentarios, a ver si los puedo ver. Me deja verlos. A ver si puedo verlo. Si no, lo vemos después. Ahí está. A ver. Bien. Em, a ver. Ah, bueno, está bien. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Listo. Vamos a hacerlo acá. Bien. Entonces, pensando un poco en el slide anterior, ¿sí? Habíamos hablado de las características que tiene un evento. Veamos ahora lo que son las etapas importantes de un evento, ¿sí? Generalmente, cuando vamos a hablar de eventos o de producción de eventos, hay tres grandes etapas. Esto no es solo del mundo de la música, sino también de las artes escénicas en general. La primera gran división es que uno hace es preproducción, que es el periodo inicial donde yo empiezo a planear mi evento hasta el día del evento, hasta el día anterior al evento. El día del evento es producción, es el momento clave de la producción, ¿sí? Y luego post-evento es postproducción, ¿sí? Estas son como las tres grandes facetas y áreas que uno considera a la hora de hacer un esquema de momentos en la organización de un evento musical. Bien. Bien, acá entramos en varios temas, ¿sí? Acá, en general, lo primero en esa foto que ustedes ven de fondo es un equipo de producción reunido. Y acá lo primero que hay que decir es, en general, que un evento o un equipo de producción nunca es una persona sola, ¿sí? Porque es imposible, ¿sí? Nadie solo puede organizar un evento. Eh, Primero, porque nadie tiene todas las habilidades juntas de organización. Nadie es un experto solo en artística, en técnica, en presupuesto, en logística, en lidiar con temas con de planificación o nadie es o comunicación. Uno no puede hacer todo. Entonces uno lo que hace es arma un equipo, ¿sí? Arma un equipo de producción. Y ese equipo de producción se divide en diferentes roles y tareas y cada uno se especializa en un área clave de, de lo que es la organización de un evento, ¿no? Que en general tiende a ser técnica, presupuesto, comunicación, producción general, artística, ¿sí? Como grandes áreas claves, ¿sí? Ambientación y artística, ¿sí? Y esas son como las 5 o 6 áreas. Seguridad puede ser otra, depende del tamaño del lugar, ¿sí? Entonces, siempre lo que tenemos que tener es un equipo de especialistas que trabajan juntos, integradamente y organizadamente. Y acá hay un punto que es clave, que es el tema del equipo de trabajo, ¿sí? En general, lo que uno tiene que buscar es un equipo de trabajo que sea confiable, ¿sí? Básicamente, donde vos digas, che, necesito esto para el lunes, ¿lo podés conseguir, sí o no? Sí, sí, yo me ocupo, perfecto. Entonces vos te olvidás. Y el equipo tiene que funcionar como un engranaje. En ese punto es central, ¿no? Entonces, esto puede fallar, obviamente, digamos, las relaciones laborales todos sabemos cómo son a veces conflictivas, pero en líneas generales, digamos, en general, un equipo de trabajo en producción tiene que tener la suficiente confianza para que todo el mundo trabaje organizadamente, mancomunadamente, pueda resolver tareas de manera relativamente autónoma, ¿sí? Y se puedan organizar como equipo, ¿sí? Entonces, lo primero en realidad, cuando uno debería, y esto es clave, esto es algo que en general no está muy claro, pero empieza a estar más claro, pero no está del todo claro, que es, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? La pregunta más difícil de todas, ¿no? Es, ¿qué quiero hacer? ¿No? ¿Por dónde empiezo?
voy a empezar reclutando artística, voy a empezar pensando cuál es el concepto del evento, de la idea que yo quiero realizar. Nosotros una de las formas de planear la materia o de planear la asignatura o de la forma como se le enseñamos a los alumnos en la facultad es decir, bueno, ok, primero pensá lo que querés hacer, ¿sí? Si tenés claro la idea o el concepto de lo que querés hacer, todo el resto va a decantar por solo, ¿sí? Todo el resto va a empezar a ordenarse de alguna manera en esa búsqueda para completar esa idea que vos quieras llevar adelante, ¿sí? Em, por ejemplo, si yo digo, quiero hacer un evento para relajarnos después de una semana larga de trabajo. Perfecto. Entonces yo estoy pensando en un evento chill, ¿sí? Un evento donde la gente se vaya a relajar después de trabajar, un viernes a la noche o a la tarde-noche, en primavera. Entonces ya estoy pensando, ya puedo empezar a pensar en qué tipo de evento y se me ocurren ciertas ideas. Bueno, debería ser un lugar relajado, debería ser un lugar donde la gente por ahí pueda tener un patio o pueda tener un poco de verde o puede tener una vista en el lugar. Entonces ya eso me limita la cantidad de posibles lugares donde yo voy a buscar. Puede ser un lugar a la vera del río, en la costanera, puede ser un lugar en un parque con una vista a un parque o un lugar que tenga un buen parque en la ciudad o puede ser un lugar en las afueras de la ciudad donde haya un, no sé, un lote grande con campo y donde la gente se pueda relajar. Va a ser un evento tal vez a la tarde, si entonces la gente tiene que llegar, donde no va a llegar después de 2 horas de manejar un auto, ni tras 2 horas de colectivo, entonces es un lugar relativamente accesible, ¿sí? Empiezo a pensar, a conceptualizar la idea, ¿no? ¿Y qué público va a ir? ¿Y va a ir un público de 18 años o va a ir gente por ahí que, si yo le digo que se relaja después de una semana ardua de trabajo, voy a empezar a pensar en otra cosa, voy a empezar un público tal vez un poco más adulto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de bandas podrían tocar en ese evento? ¿Serían bandas muy, entre comillas, ruidosas? ¿Debería ser una banda de heavy metal o por ahí podría ser una banda que haga música tranqui, más relajada, tal vez un formato más acústico o un formato más pop, ¿sí? ¿La música debería tener mucho volumen o no? Bueno, son cosas que, fíjense, como toda una cosa va llevando a la otra y ahí vamos planeando la idea y el concepto que tenemos. Ya tenemos pensado tal vez un potencial lugar en la cabeza, tenemos potencialmente pensado un concepto, chill, o relajación, tenemos pensado también un posible público, gente más adulta, digamos 25 o 40 años, ¿sí? Gente pueda pagar una entrada, ¿sí? Pongamos clase media, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de factores que yo ya empiezo a clarificar cuando yo planeo la idea, ¿sí? Puedo pensar de la artística también. Bueno, todas esas cosas son las que surgen del brainstorming inicial o de la tormenta de ideas inicial que tienen que ver con el concepto que yo voy a llevar adelante. Y acá entramos en el segundo punto que es absolutamente clave y central. ¿Cuál es el objetivo del evento? Digamos, y acá entran varios factores. Supongamos que yo estoy comenzando mi carrera como productor y bueno, yo puedo decir, bueno, mi objetivo es empezar a trabajar en el mundo de la noche, empezar a trabajar en el mercado de la música en vivo, del mercado de la música en vivo, y tal vez a mí no me interesa ganar mucha plata en una primera instancia, ¿sí? Mi objetivo es empezar a ganar práctica profesional y bueno, perfecto, entonces tu objetivo no va a ser un objetivo económico. Tu objetivo tal vez va a ser conocer bandas, conocer lugares. Tu objetivo va a ser empezar a moverte en diferentes tipos de negociaciones con dueños de pubs, con dueños de boliches, con managers de artistas, etcétera, etcétera. Entonces vos tenés un objetivo que es más personal o de un equipo de trabajo que recién se está iniciando. Eso podría ser un objetivo, ¿sí? Entonces vas a un lugar chiquito y organizás un evento chill. Ahora vos por ahí tenés otro objetivo. Tu objetivo es hacer dinero, que no está mal, digamos, ¿no? Esto también es un negocio, ¿sí? El mundo de la música es un negocio, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Entonces uno puede plantear, decir, bueno, ok, ¿cuánta gente quiero llenar? ¿Qué entrada voy a cobrar? ¿Voy a vender entradas anticipadas? ¿Qué tipo de artística voy a tener? Porque si yo quiero hacer plata, obviamente no voy a pensar en artistas desconocidos, tal vez voy a pensar en artistas que tengan cierto grado de notoriedad. Esto va a implicar que yo voy a tener que salir a ver
Hoy, por ejemplo, con las redes, empezar a investigar qué artistas llevan, no sé, 500 personas, ¿sí? Empezar a pensar, bueno, todo depende del objetivo, ¿sí? Esto es absolutamente central. Tercer punto, puedo pensar en un objetivo, en un evento solidario. Entonces, mi objetivo no es ganar plata, o mi objetivo es generar una ganancia y reinvertirla o donarla a alguna asociación de caridad. Bueno, eso va a implicar que por ahí me tenga que asociar a una organización caritativa, ¿sí? Y también cuando yo planteé la negociación con las artistas, tenga que empezar a pensar, decir, bueno, che, no me cobres un cachet tan caro, o qué opciones tenés más baratas de no venir con toda la banda, o tal vez vos y el guitarrista, ¿sí? Mirá que es un evento benéfico, entonces eso implica también empezar a mirar otras cosas. Entonces, fíjense cómo eso va llevando a pensar, ¿sí? Pensar, entrada, valor de la entrada, qué tipo de artistas voy a tener, eh, qué tipo de público, ¿sí? ¿Dónde voy a hacer el lugar? Fíjense cómo ya estamos mezclando toda una serie de cosas en la preproducción, ¿sí? En esta etapa de la organización. Otro punto es absolutamente central en todo esto, y acá ya tenemos los objetivos, tenemos pensada la idea, es cuál es el público o target que yo quiero que vaya al evento, ¿sí? Y acá hay muchas posibilidades, uno podría decir simplemente cuando uno, en términos de marketing ya más comerciales, podría decir, bueno, quiero un público clase alta, clase media alta, clase media baja, clase baja, ¿sí? Pero esa división o por ingreso, ¿sí? Puede ser ingreso medio alto, ingreso medio medio, medio bajo, bajo, no sé. Pero esa segmentación ya hoy por hoy está como muy limitada. ¿Por qué? Pues no toda la gente de nivel medio es igual, no toda la gente de nivel alto es igual, no toda la gente de nivel bajo es igual. Ahora, si yo pienso, por ejemplo, desde la edad, no, quiero gente joven en el evento, quiero gente de 18 a 24 años. Bueno, ¿son todos los chicos de 18 a 24 años iguales? No, la respuesta es no. ¿Tienen todos los mismos gustos? No. ¿Tienen todas las mismas formas de divertirse o de encarar un fin de semana? Seguramente no, ¿sí? Eh, por muy variadas razones. Y eso a veces no necesariamente tiene que ver con la plata, tiene que ver con valores, con idiosincrasias, con herencias familiares, con pautas culturales, ¿sí? No es lo mismo un chico de 18 años que vive en Nordelta que un chico de 18 años que vive en Parque Patricios y trabaja en una empresa logística, ni un chico de 18 a 24 que vive en Palermo, que tal vez uno que le gusta vivir en Vicente López y tener el río cerca. Digamos, cuatro públicos completamente distintos, ¿sí? Eh, del mismo grupo etario, ¿sí? Estoy pensando en voz alta, ¿eh? Estoy tirando cosas en voz alta para que ustedes también las piensen, ¿no? Y tal vez agarramos, qué sé yo, por ahí un chico que vive en Vicente López, 18 años, ¿sí? ¿Es el mismo? ¿Son iguales todos? No. Hay gente que le gusta hacer deporte y levantarse, chicos que le gusta levantarse, hacer deporte y levantarse a las 8 de la mañana un domingo, ¿sí? Y es salir un rato a tomar algo tranquilo, después de ir a la facultad un viernes a la noche. O tal vez otro que trabaja en Vicente López y vive por ahí, pero que le gusta por ahí el heavy metal y la música surf, entonces le gusta ver bandas así alternativas, indie, ¿sí? Y otra chica que por ahí lo que le gusta es un boliche de moda, ¿sí? Ir a Costanera, algún boliche por ahí, y otra que por ahí se copa en otra cosa, ¿sí? Le gusta mirar películas. Entonces, hay como públicos. Entonces la pregunta es... ¿Sirve solo caracterizar tu público por tu edad? Eh, ¿O debería tener otro tipo de consideraciones? Debería por gustos, por afinidades, por estilos de música, por actividades que realiza. Bueno, todas esas cosas. No digo que tengas que gastarte miles de dólares en una investigación de mercado, pero sí tener en claro a la hora de escribirlo, esta especie de dossier donde vas a poner
tu anteproyecto, ¿sí? Tu anteproyecto, cuando tengas que escribir, pensar más o menos el público que vos vas a querer. Entonces, esto es absolutamente central, ¿sí? Em, lo dejo acá para no extenderme mucho más, pero creo que más o menos la idea va quedando clara, ¿sí? Perdón. Otro punto inicial es cómo vamos a planificar el trabajo, ¿sí? Acá ya estamos pensando en una línea de tiempo, empezar a pensar cómo voy a llegar de acá, desde este comienzo que estoy, desde este día 1 hasta el día, digamos, 60, que es el día del evento, ¿sí? 2 meses, ¿sí? ¿Qué cosas tengo que hacer en el medio, por lo menos muy a grandes rasgos, para empezar a planificar, ¿no? Bueno, todo eso es unos objetivos de preproducción y acá uno lo que tiene que tener en cuenta es, bueno, ¿por dónde empiezo? Empiezo por esto, empiezo por cuál es la idea, cuál es el objetivo, cuál sería mi público, qué plata tengo, ¿sí? Ahí entramos en la cuestión de presupuesto, ¿sí? ¿Cuándo voy a empezar a comenzar a pensar en buscar artistas? Eh, ¿Cuándo voy a empezar a comunicar? ¿Sí? ¿Cómo voy a organizar ese presupuesto que yo tenga? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas son las que están involucradas en la preproducción. ¿Sí? En cuanto al presupuesto, lo que yo no voy a entrar en detalle, porque esto podría ser una charla en sí mismo, pero sí es importante decir que en general uno empieza un trabajo de producción con una inversión inicial del equipo, o del productor general o de alguien que, digamos, pone la plata, ¿sí? Eh, si uno es un emprendedor, digamos. Y a partir de ahí uno tiene que pensar primero qué fuentes de ingresos potenciales yo tengo, ¿no? Con la principal obviamente es la venta de entradas, pero puede haber otras formas, ¿sí? Puede haber sponsoreo, puede ser auspicios, puede ser que te lo transmite una radio. Y a veces el beneficio no es necesariamente económico, yo puedo pensar canjes, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Y qué gastos voy a tener en general? ¿Cuáles son los grandes gastos que tiene un evento? Y principalmente alquilar un espacio para hacer el evento, llegar a un arreglo con un espacio musical y segundo, debería ser pagarle una artística a los gastos de artística, que es básicamente cachete artístico, ¿sí? Esos son los grandes rasgos, ¿sí? Y pensar sobre todo, y con esto cierro la parte de presupuesto, en cuidar el centavo en los gastos, sobre todo en esos gastos que uno no planea, cosa que sucede sobre todo el día del evento, ¿sí? Entonces tener que empezar a cuestionar eso. Y ver cómo se maneja el flujo de fondos, digamos, ¿no? Eso es la otra cosa que es importante, porque uno no gasta en un mismo día todo, sino va manejando con la venta de entradas. En teoría debería manejarse con la entrada, o sea, cuando entra sale, digamos, ¿no? Esto está tan de moda hoy en día, uno no gasta más de lo que no puede tener, bueno, básicamente es así, ¿sí? Esta sería la lógica. Y por último, la preproducción tiene que ver con la comunicación, diseñar campaña publicitaria, diseñar la gacetilla de prensa, armar los flyers, empezar a pensar en las redes. Eh, y también ahí entramos en un debate que puede ser muy largo también, en una charla muy larga que es, bueno, cómo comunicar, dónde comunicar, esto de qué depende, y depende de tu público objetivo y depende de los objetivos del evento, ¿sí? Si es un evento, no, tal vez voy a hacer un evento caritativo, ¿sí? O solidario, y tal vez no necesito publicitar en un medio masivo, sino publicito con el público que me interesa que participe de ese evento solidario. Si voy a hacer un evento para un público más adulto y tal vez me convengan más ciertas radios que otras, o ciertas revistas más que otras, o ciertas redes sociales más que otras, ¿sí? Eh, Tal vez me convenga más publicitar en un Twitter o un Facebook para público más adulto que en un Instagram que es para un público tal vez un poco más joven con TikTok. Bueno, esas cosas son las que se tienen que pensar, ¿sí? Más o menos esto es lo de preproducción, no quiero andar mucho más porque tengo 39 slides, no creo que llegue a los 39, pero vamos por el 5 recién, ¿sí? Entonces quiero seguir avanzando. Bien. Y esto, bueno, un poco lo que yo les quería mostrar, diferentes tipos de públicos, diferentes targets, como dije antes, en diferentes espacios, en diferentes lugares, ¿no? El de arriba a la izquierda de mi pantalla es un after office.
La de arriba a la derecha es una fiesta de 80, ya gente, otro público de edad. ¿Qué tal? Fíjense, los dos pueden tener la misma edad, ¿sí? El del After Office y el del público de los 80. La de abajo es una fiesta de la espuma en la playa, ¿sí? Público netamente joven, puede ser cualquier playa de Argentina en el verano, ¿sí? El cuarto puede ser una playa un poco más sofisticada, que podría ser una playa, digamos, podría ser Brasil, ¿sí? Pero podría ser un lugar de Argentina también, ¿sí? Donde haces una fiesta o un evento a la vera de un río o del mar, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos hablando casi de mismos grupos etarios, ¿sí? El de la fiesta de la espuma es un público netamente joven, pero el resto casi es misma gente, ¿sí? Con características distintas. Unos, un chill out, después de la oficina, en general con un nivel de formalidad más alto. La segunda, gente que recuerda la adolescencia a través de las famosas fiestas temáticas que hablan de los 80, los 90, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la otra puede ser un público de la misma edad que se divierte en una playa en un momento completamente distinto al de un after office. Bueno, 4 ejemplos como para charlarlos y pensarlos, ¿sí? Bien. Producción, llegamos al día del evento, ¿sí? Nos levantamos, tenemos que ir a hacer el evento y acá es donde nada puede fallar, ¿sí? Donde todo tiene que estar cumplimentado, ya todo tiene que estar organizado. Y acá cada uno en su rol debe tener muy claro lo que tiene que hacer. No voy a por ahí entrar demasiado en detalle en las cosas de producción del día del evento, pero sí tener claro qué día, a qué hora voy a ir a hacer la prueba de sonido, ¿sí? Va a venir alguna banda con algún instrumento, hay una cuestión logística que debería atender, ¿sí? El lugar a qué hora me va a abrir para probar el sonido es parte del lugar o lo llevo yo. Tengo que ambientar el lugar, tengo que ir más temprano, ¿sí? La lista de invitados famosa que siempre arman las bandas o que uno puede armar desde la producción porque quiere invitar tal vez a un manager, a alguna agente de prensa, algún amigo, etcétera, etcétera. Siempre la persona, siempre hay que pensar que alguien tiene que estar en la puerta, controlando los tickets, la venta de entradas, ¿sí? Cuántas entradas se venden. Esto siempre es un tema con los lugares históricos, ¿sí? Ahora está mucho más armado, porque está más digitalizado, están los QR, etcétera, ¿sí? Se compran por Passline, por algunas otras empresas que hacen ticketing virtual. Eso está organizado. Eh, Fundamental pensar en la grilla, y esto es clave, ¿sí? Yo creo que la época que la gente iba a ver recitales y el recital está anunciado a 10 de la noche, como nos pasaba a mí, cuando me pasaba a mí, y el recital empezaba a la 1 de la mañana, no va más, digamos. Si el recital dice a las 8, yo soy partidario de de tener puntualidad inglesa. Bancate que haya una persona y abría a las 8 y bueno, por eso es importante pensar la grilla del evento y cumplir los horarios, ¿no? Si vos anunciaste a las 8 tenés que comenzar y abrir las puertas a las 8 y respetar eso, ¿sí? Porque es un respeto a la gente que está pagando una entrada y es un respeto también a la artística, ¿sí? A los artistas que están en el lugar, y al dueño y al espacio musical también, ¿sí? Em, la artística obviamente tiene que ver con hacer la hospitalidad el día del evento, recibir a los artistas, bueno, que los asisten cómodos, pensar si hay algún tipo de catering para los artistas también, algo para tomar, algo para comer, si se van, vuelven, chequear que estén, contactarse vía WhatsApp, ¿sí? Todo ese tipo de cosas es importante, qué instrumentación, el backline del lugar. El backline me refiero a que la instrumentación, dónde dejan los instrumentos, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con el pre y el post del show, y después durante el show tiene que haber siempre una persona artística, una persona de técnica, propiamente dicha, cuidando que todo funcione, que no acople el micrófono, que la guitarra suene, que esté bien hecha la mezcla, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese tipo, esto es y debería funcionar el equipo ahí casi como un relojito, ¿no? Digamos, y acá es importante decir una cosa. En el evento, el momento de producción, uno está trabajando, no se está divirtiendo. ¿Sí? Esto siempre es algo que recalcamos y lo decimos siempre. Eh, de esperar a tomarte una cerveza hasta que termine el último show, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante porque
Todo puede suceder, digamos, estamos en un ambiente cerrado o abierto, donde hay gente, donde suceden cosas, donde hay mucha gente dando vueltas, entonces siempre hay que estar atento a todas las cuestiones que nos atañen desde nuestro rol como equipo de producción, ¿sí? Dejar la diversión para después, ¿sí? Vos lo que estás haciendo en ese lugar es trabajando. Bien. Y por último, lo que tiene que ver con el desarme y el desmontaje. El evento no termina hasta que nos vamos del lugar. Esto es clave, ¿sí? Esto quiere decir que tiene que ver con lo artístico, con desmontar la parte logística, la parte técnica, barrer el lugar, si no te lo barra el dueño del lugar, y si vos lo alquilaste, lo tendrás que barrer y limpiar un poco vos, y cerrar los arreglos contractuales que tuviste con el espacio musical, que eso lo puedes cerrar al mismo momento o después, pero en líneas generales se suele cerrar en el mismo momento, así que también tenés que estar con la calculadora en la mano, o la calculadora del celular atenta para hacer los números después, ¿sí? Y tener cierta lucidez para terminar de cerrar esos arreglos. Entonces, hasta ahí muy brevemente la cuestión que tiene que ver con la producción. Bien, vamos a avanzar. Y por último, y esto me parece que es importante, sobre todo si la experiencia es buena, ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con el análisis post, ¿sí? Primero, cumplir los objetivos, ¿sí? Mi objetivo era económico, gané plata, no gané plata, ¿por qué? ¿Cuántas entradas vendí? ¿Cuándo se vendieron? ¿Sí? Era mi evento, un evento solidario, recaudamos mucho, ¿qué hicimos con las donaciones? La organización a la que le doné está contenta con lo realizado, no está contenta, ¿por qué? ¿No? Preguntarse todas esas cosas, ¿sí? Cumplimos con la meta de presupuesto, gastamos más, gastamos menos, gastamos más en qué rubro, menos en qué rubro. ¿Qué podríamos haber hecho para mejorar los costos o para generar más ingresos? Todas preguntas que uno se tendría que sentar el día después y hacer. Manejamos bien los recursos y acá esto tiene que ver con el recurso interno del equipo de producción y a veces recursos tercerizados o recursos externos que colaboraron con la producción. ¿Qué pasó con el fotógrafo? ¿Fotografió bien? El que vino a filmar, filmó bien, la persona que me ayudó con la seguridad, funcionó bien, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Hubo algún voluntario en el evento? Si era un evento solidario o no. Bueno, todas esas preguntas son preguntas que uno se tiene que hacer. Evaluar a los artistas. ¿Anduvieron bien? ¿La gente se copó con los artistas? ¿Les gustó lo que estaban viendo? Eh, ¿Funcionaron bien? La grilla artística funcionó bien? Tal vez si hubiéramos cambiado de lugar a algún artista. ¿Hay algún artista que se fue enojado? ¿Otro se fue contento? ¿Cómo evaluaron la experiencia ellos? ¿Cómo evaluamos nosotros la experiencia de ellos? Bueno, todo ese tipo de preguntas. ¿Los invitaríamos a estos artistas a un próximo evento? ¿No? Todas preguntas que uno se tiene que hacer si sigue en este rubro, ¿no? ¿Qué mejoraríamos? ¿Qué cosas mejoraríamos? ¿Cambiaríamos el lugar? ¿Cambiaríamos la ambientación? ¿Veríamos el tema de presupuesto? ¿Veríamos el tema de la artística? Todas estas cuestiones, ¿mejoraríamos la comunicación? ¿Falló la comunicación? ¿Anduvo bien? ¿Sí? Todas estas preguntas estoy como resumiendo en 2 minutos todo el análisis de postproducción, ¿no? Y obviamente tratar de racionalizar esto en un documento final, que es el famoso dossier de los eventos, en una carpeta donde yo, todo esto es documentación, ¿no? Todo esto que estamos evaluando acá debería estar en un dossier final, ¿sí? Y si yo quiero en algún momento futuro revisar lo que hicimos, puedo recurrir a ese material, obviamente esto es electrónico o en papel, y releerlo y, bueno, en estas cosas por acá viene la cosa, por acá podríamos encararlo de vuelta, ¿sí? Bien, nos llevó casi una hora a charlar de todo esto, y esto sería como una especie de síntesis, ¿sí, no? ¿Qué quiero hacer? Nombre, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Cuánto se quiere hacer? ¿Qué estrategia tengo? ¿Cómo se quiere hacer? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Cuál es mi público? ¿Cuáles son los recursos que voy a necesitar? ¿Qué plata voy a contar? Eh, cómo hacemos el seguimiento de las actividades de preproducción y producción y cómo fue la evaluación. Un poco una síntesis de lo que vimos recién, ¿sí? Esta presentación creo que después va a estar disponible para todos, así que no hace falta ir muy a fondo con esto. Bien, hasta acá un poco lo que tiene que ver con
el diseño de eventos. Me gustaría, como dije al comienzo, hacer un poco de historia rápida. Vamos a tener media hora nada más. eh, para charlar de algunos eventos claves en la historia de la música. eh, y qué aprendimos de ellos, o que por lo menos la gente que trabaja en producción puede sacar en limpio de esos eventos que han sido claves, ¿no? Claramente podemos dividir la etapa de los diferentes momentos en la historia de los eventos musicales, eventos de rock o festivales, particularmente la cultura rock, ¿sí? Por décadas, ¿sí? ¿No? Lo primero tiene que ver con los 60, cuando la cultura rock comenzaba, pensar que los eventos que se organizaron en esa época tenían más que ver con un fenómeno social y cultural, como fue la cultura hippie, ¿sí? La cosa de la comunidad, y la cosa también de la adolescencia, ¿no? La cultura rock, que era una adolescencia que se rebelaban contra sus padres, ¿sí? Eh, y todo el fenómeno contracultural de esa época, ¿sí? Los 60, claramente los grandes festivales, vamos a ver un par ahora, de esa época tuvieron mucho que ver con eso, y tuvieron mucho que ver con no solo mostrar bandas, sino también participar de un espíritu comunitario, que tenían que ver con una cuestión, sobre todo generacional, y de la posguerra, ¿no? ¿Sí? A grandes rasgos. Bien, los años 70 podría denominarse como los años del rock corporativo, donde explota la industria de los recitales en vivo, en donde toma características bastante diferentes a la de los años 60, digamos. Hay una muy fuerte profesionalización, ¿sí? De la industria de los eventos musicales. Hay un montón de películas al respecto y documentales al respecto. No voy a entrar en detalle ahora, pero básicamente, y vamos a ver un ejemplo, eh, el rock como un gran negocio, ¿sí? El gran negocio de las giras en el rock, ¿sí? Y empieza a surgir algo que, bueno, después lo voy a decir, no lo voy a decir ahora, que es el concepto de arena, ¿no? El lugar de estadios cerrados, ¿no? Como contraposición a lo que pasó en los 60, que eran en general lugares abiertos, ¿sí? Eh, los 80 tiene que ver básicamente con la explosión de la era de las comunicaciones globales, del surgimiento del cable. Eh, Hay un par de festivales bastante emblemáticos al respecto. No podemos, es donde la industria del rock logra, y sobre todo la industria de los eventos musicales, su mayor expansión en términos hasta el momento, hasta ese momento, ¿sí? Eh, Donde los recitales empiezan a ser vistos no solo por las personas que asistían al evento, sino por millones de personas que lo veían en televisión, ¿sí? Eh, y esa es la gran diferencia en donde el rock, en eso empieza a pensarse de otro lado, empieza a pensarse de los auspicios, ¿sí? Pensemos también es el boom del deporte, ¿sí? ¿No? El boom de los espectáculos deportivos, o sea, está muy, muy vinculado una cosa con la otra también, ¿no? Eh, y es una época muy especial, ¿no? Para todos los que vivimos los 80, empezamos a acceder a un montón de cosas, de recitales sin internet todavía, pero a través de los canales de televisión y sobre todo de la televisión por cable, a ver muchos recitales que nunca hubiéramos soñado ver si no hubiera existido el satélite, ¿sí? ¿Sí? Eh, Después vamos a ver un ejemplo muy clave de eso, ¿sí? Los 90 es la industria con la consolidación de la industria de los festivales, de los grandes festivales de rock, pero sobre todo el surgimiento de la diferenciación, esto que hablábamos un poco al comienzo, ¿sí? De los festivales en donde, y sobre todo diferenciación artística, ¿sí? Lo alternativo, es el gran boom de lo alternativo, discográficamente hablando, el grunge, ¿sí? El indie en Estados Unidos, el Britpop en Inglaterra, ¿sí? Algunas bandas alternativas, en el caso argentino también, y donde la industria de los festivales empieza a desarrollar un mercado de festivales para ese tipo de público, ¿sí? Que en general no tenía un lugar, porque en los grandes recitales en general solían ser bandas mainstreams o consolidadas, ¿no? Y los 2000 ya empieza a ser el concepto de la experiencia, tomar lugar. Hay un par de festivales bastante emblemáticos, los vamos a ver después,
donde, digamos, ir a un recital, como dije antes, no es solo ir a un recital, ¿no? Es ir a algo más, a participar de una experiencia comunitaria, generacional, etcétera, etcétera. En algún punto es como los 60, pero distinto, ¿no? Con mucho más exposición, ¿sí? Exposición y variedad de actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Donde los eventos musicales no son simplemente eventos de música, sino que hay juegos, comida, bebida, etcétera, etcétera, ¿no? Conciencia ecológica, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay un montón de otras cosas dando vuelta. Bueno, después viene la pandemia, todo el mundo sabemos, empieza a plantearse el tema del live stream, de los recitales con distancia social, y el 2022 la vuelta, o por lo menos a donde habíamos dejado prepandemia, lo que era el 2019, ¿sí? Y vamos a ver que todavía se ha consolidado más la tendencia, ha vuelto a crecer un poco la industria musical. Bien, tengo media hora, no sé cómo voy a llegar, pero bueno, en realidad vamos a empezar por acá. Los primeros grandes festivales empiezan en realidad en los años 50 con los grandes festivales de jazz que se hacían en Estados Unidos. Newport es uno de los festivales muy conocidos, no voy a mostrar nada de esto, pero bueno, los grandes antecedentes de los festivales de rock surgen de esos festivales de jazz y blues que se hacían en las afueras de las ciudades de Estados Unidos. Sí, el principal o el primer gran recital que se tiene en memoria en realidad no es Woodstock, ni tampoco Monterrey, que vamos a ver después, pero sí un festivalito que se hizo en junio de 1967, festival benéfico que se hizo en California, donde de esto hay videos en YouTube. Quiero decir que no voy a mostrar ningún video porque es imposible, tenemos que estar como 4 horas más, pero hay videos en YouTube de todos los festivales que vamos a ver ahora, y los pueden buscar, ¿sí? Era un festival organizado en una radio AM, tocaron muchas bandas de la época, los Doors, los Byrds, etcétera, etcétera. Eh, y fue como un evento que se hizo en las afueras de San Francisco, estamos en pleno 67, contracultura, hipismo, ¿sí? Eh, y un gran evento benéfico que tuvo lugar allá por junio de ese año, ¿sí? Después tenemos Monterrey como otro gran evento, y en realidad Monterrey es importante por varias razones, ¿sí? Por la artística que tuvo, ahora voy a hacer algunos comentarios especiales sobre eso, pero también porque es considerado realmente como el primer gran festival de rock comercial, ¿sí? En la industria musical, ¿sí? Festival que se llevó en Monterrey, en California, ¿sí? Hubo con más de 50.000 personas. Festival que también marca el inicio de la cultura de lo que se llamó en Estados Unidos el verano del amor, the Summer of Love, ¿sí? El inicio de la contracultura hippie, ¿sí? Fue un festival donde las bandas tocaron gratuitamente en general, y ahí está el valor de las entradas, $6.50, ¿sí? Bandas que en ese momento eran las bandas mainstream de la época, ¿no? O las bandas que estaban surgiendo, eh, y escalando post-Beatles en la América o en Estados Unidos en esa época, ¿no? Algunas ya eran reconocidas del otro lado del Atlántico, caso de Who o Eric Burdon, ¿sí? Pero también artistas como Jenny Joplin, Jimi Hendrix, ¿sí? Que hicieron shows famosos ambos, ¿sí? Por quemar la guitarra, ¿sí? Por romper todos los instrumentos, en el caso de los Who, un recital súper súper agresivo, que también está todo en video, ¿sí? Y como también un dato importante, ¿sí? La primera participación de un artista afroamericano en un recital blanco, por decirlo así, que fue Otis Redding, ¿sí? Y acá empezamos a trabajar un concepto que es importante, que es el concepto de la diversidad musical. Fue un recital diverso en varios términos, ¿no? Porque mezclaba tanto bandas americanas o artistas americanos como artistas ingleses, mainstream de la época, artistas de color con artistas blancos en un recital masivo, ¿no? Eh, Fue el primer recital en usar lo que se llama el Public Address System o PAs, que son los parlantes que vemos que enfocan al público en un escenario, ¿sí? Eso es importante, hay un aspecto técnico importante en Monterrey también. Las pruebas de los primeros sintetizadores, que empezaron a usar el famoso Moog, ¿no? Que cualquier tipo de toque de teclado conoce, se empezaron a usar en ese recital, ¿sí? Y también fue el primer festival filmado profesionalmente, ¿sí? De hecho, está la película, en YouTube la pueden ver, está entera, ¿sí? Es muy bueno el documental para la época, ¿sí?
Y eso ya lo convierte en un recital clave para lo que sería después toda la gran industria del rock, ¿no? Un recital bastante profesional para la época, que marca también culturalmente el inicio de la contracultura hippie, ¿sí? Vamos a Woodstock. No voy a hablar mucho de Woodstock, todo el mundo conoce Woodstock, pero sí me parece mencionar algunas cosas importantes, como el recital más icónico tal vez de la historia, de la historia del rock, ¿no? Un recital que fue básicamente el boom y la consolidación de la cultura hippie, de un recital que iba a ser en una granja para armar un estudio de grabación y terminaron habiendo 500.000 de personas cuando pensaban que iba a haber más o menos 30.000, 40.000 personas. Fue un trabajo grupal de varios productores, ¿sí? Fue un evento que siguió adelante pese a todo, pese al el desborde de gente, la poca comida que había, ¿sí? Muchas bandas se confirmaron casi un día antes, 2 días antes, ¿sí? Llovió todo el fin de semana, ¿sí? Entonces hubo como toda una serie de inconvenientes para la época. eh, Todo el mundo sabe que esas bandas estaban totalmente estaba desbordado, todo en la película se ve muy claramente, ¿no? En las rutas colapsadas, ¿sí? Para llegar. Eh, y fue un evento que, pese a la adversidad, como lección, digamos, para mí es una lección de trabajo más allá de lo contracultural, el hipismo y toda la cultural, de un trabajo que se hizo y que salió muy bien, digamos, ¿no? También hubo un trabajo de esos productores para meter todas las bandas importantes de la época, eh, y para que el evento, digamos, tuviera ese fenómeno cultural importante que tuvo y que se transformó hasta hoy, sigue siendo el evento más importante tal vez de la historia del rock, ¿no? De la cultura rock. Bien. Vamos a otro evento que es importante en los 60, antes de entrar a los 70, y este es como el lado contrario de la cosa. Así como digamos, Woodstock fue el festival de paz y amor, Monterrey dio inicio a la cultura hippie, esa cultura hippie muere despiadadamente en otro gran festival que deja un montón de lecciones, que es el famoso Festival de Altamont, en noviembre del 69 en California, recordado por todo lo malo que pudo haber, digamos. O sea, es el lado opuesto de las cosas. Es el famoso recital donde acuchillan a Meredith Hunter y lo asesinan, digamos, los Hells Angels cuando hacían de guardias de seguridad en los Rolling Stones. El video también está en internet, los Rolling lo editaron. Eh, Pasó todo lo que no tenía que pasar, pasó. Hubo otras muertes también, el tema de destrucción de autos, inundaciones. Y de alguna manera, California en el 69, no sé si todos vieron alguna película, la película de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, todo el tema de los Hells Angels, pero sobre todo el Clan Mason, digamos, una etapa bastante que en un año pasó del amor, paz y amor a la más profunda oscuridad, toda la cultura hippie, y esa oscuridad llegó a Altamont y en Altamont fue donde explotó de alguna manera, y todo terminó de forma caótica, ¿no? Es de alguna manera la muerte del sueño hippie también fue en Altamont, y Altamont va a ser recordado no por sus shows, ¿sí? Ni por la calidad artística que hubo en esa época, de bandas top, bueno, estaban los Rolling, los Grateful Dead, etcétera, etcétera, pero también por todo el caos que se generó en ese recital. Es como el ejemplo de lo que nunca tendría que volver a repetir y que sucedió. Bien, esto en los 60. Acá vimos hasta ahora los 60, vamos a ver un poco los 70. Bueno, primera gran cosa acá que vemos, ¿sí? Un estadio, ¿sí? Esto en los 70. ¿Por qué? Primero, porque había mucha crítica a los recitales a cielo abierto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchos pueblos chicos, digamos, como sabemos, pueblos chicos mucho más conservadores en Estados Unidos, digamos, básicamente estaban apestados de los recitales a cielo abierto, de a cielo abierto, de la cultura hippie, etcétera, y los productores empezaron a reclamar de alguna manera que se hagan en lugares cerrados y en lugares donde no afectara la calidad de vida de esos pueblos o de esos small towns, como dirían los americanos, ¿no es cierto? Esas ciudades chicas, del interior de Estados Unidos, ¿sí? Y acá entra un personaje y un evento que para mí es uno de los más recordados en Estados Unidos, que es el famoso Day on the Green,
Day on the Green fue una serie de recitales realizados, ¿sí? por Bill Graham, que es tal vez el promotor de espectáculos más importante que tuvo Estados Unidos, o por lo menos el modelo de productor de eventos que hubo en los 70, y él falleció no hace mucho, ¿sí? Eh, Day on the Green fue el concepto del recital masivo de estadio con grandes headliners y bandas que fueron claves para la época, ¿no? En los 70 y luego más adelante también, ya con bandas como en los 80, principios, fines de los 70, 80 como AC/DC, o en los 90 como bandas como Metallica, ¿no? Es una marca, Day on the Green es una marca recontra consolidada. Hoy esa marca se hace en muchos otros países del mundo, se hace en Australia, en Asia, sí, en Europa, creo que hay un Day in the Green en Inglaterra también. Eh, y este es el amigo Bill Graham, que yo les recomiendo, tiene algunas entrevistas muy interesantes. Bill Graham tomaba el concepto, esto que hablábamos antes, de la famosa curva de programación artística. Bueno, él pensaba en eso, pensaba cuando hacía un recital en un estadio cerrado, bueno, cuándo poner las luces del estadio para que iluminen a la gente, qué música poner antes de que empiece un recital, cómo iba a ser esa curva de adrenalina que se da en un recital, si iba a haber una banda soporte o no, qué tipo de banda. Bueno, Bill Graham era un tipo que fue como muy precursor en eso, y es uno de los tipos más recordados en Estados Unidos, ¿no? Tanto que fue el que produjo en el 85 la versión de Live Aid en Estados Unidos, en el estadio en Filadelfia, ¿sí? Inmigrante, hijo huérfano del nazismo, sus padres fueron asesinados por el nazismo. eh, Tuvo algunos momentos, es el que funda el famoso Fillmore en Estados Unidos, en California y en Nueva York, etcétera, etcétera. No voy a entrar muy en detalle porque estamos con menos tiempo, pero si hay un promotor para recordar, seguramente va a ser Bill Graham, ¿sí? Otro festival clave que todos conocemos, y ya cruzamos el Atlántico, es Glastonbury, ¿sí? Eh, con una característica muy especial, es el famoso ícono de la pirámide que es el escenario. Glastonbury ha tenido innumerables ediciones, sigue hasta hoy, ¿sí? Nació en el 71, nace de este Worthy Farm en los años 70, que es en el sudoeste de Inglaterra, ¿sí? En Somerset. Toma el concepto de los festivales medievales, esta cosa de los festivales gratuitos, donde no solo hay música, sino también muchas otras cosas que después tomamos en los años 90 con el concepto de experiencia, que era música, comida, danza, poesía, literatura, teatro, etcétera, etcétera. Hoy es un festival básicamente también benéfico, ¿sí? Cada escenario está patrocinado por alguna ONG, ¿sí? Busca también que se use transporte público, busca también mantener esa cosa de neo-hippie, de algo, ¿no? De las cosas de las ventas de artesanías, espacios grandes, espacios verdes, carpas para pasar el fin de semana, etcétera, etcétera. Y es casi como el gran festival que tiene Inglaterra todos los años, ¿no? Donde todos los artistas quieren ser el headliner año tras año, ¿no? Me parece como unos festivales claves de los años 70. Muy rápidamente voy a pasar por los 70 porque quiero ir a los 80. Otro gran festival importante es el famoso California Jam. Acá el tema tiene que ver sobre todo por los sistemas de amplificación que empezaban ya a estar mucho más desarrollados en el sonido. Búsquense el video de Deep Purple tocando en el California Jam, es impresionante, es uno de los mejores recitales de Deep Purple en toda su historia. Hubo una edición posterior, en el 78 hay una película hecha del California Jam, tocaba creo Van Halen, Aerosmith, etcétera, etcétera. Recordados como uno de los grandes recitales de rock, también filmado, ¿sí? Retransmitido por televisión. Acá la relación entre la televisión y los festivales se vuelve importante. Paso ahora a los años 80, que me parece clave, y acá sin duda la gran mención tiene que estar en el Live Aid, ¿sí? Live Aid ha sido como el gran recital de los años 80, primer recital visto por millones y millones de personas a través de la televisión, todas las estrellas por una causa benéfica, que era el famoso la causa del hambre en Etiopía. No sé si llegó algo a Etiopía, no sabemos mucho si sí o si no, pero por lo menos en la mítica de la época se convirtió en el primer gran recital global en serio, ¿sí?
Todos recordamos algunas actuaciones maravillosas, la de Queen, que sin duda es considerada una de las más grandes en la historia del rock. Esa media horita que tuvo y donde metió 14 temas en 20 minutos, una cosa así, retratada nuevamente en la película de Queen, pero hay un montonazo de buenas actuaciones de las bandas top de la época, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y considerado para muchos como el primer recital global de la historia, ¿no? A partir de ahí todo cambió con MTV, con los canales de cable y obviamente el negocio de los eventos musicales cambió completamente porque obviamente la retransmisión y los derechos de transmisión también empezaron a jugar un papel importante a la hora de pensar en las fuentes de ingresos de los recitales de rock. Otro recital, modelo de festival importante como alternativo es el festival creado por Peter Gabriel, que se llama el WOMAD, que toma algo que empezó a surgir a finales de los 80, que es la world music, ¿no? Hay una visión bastante eurocéntrica del mundo, pero por lo menos que le dio bastante visibilidad a muchísimos artistas latinoamericanos y africanos, sobre todo, eh, a descubrir las músicas del mundo, sobre todo en los países centrales, digamos, ¿no? WOMAD es una organización benéfica, fundamentalmente es focalizada en Inglaterra, pero también está creo que en Australia, Canadá, en otros países del Commonwealth. Eh, Como concepto es muy interesante, ¿no? Hacer un festival y el concepto de World Music todavía funciona en Europa. Cualquiera que viaje a Europa en verano sabe la infinidad de recitales con músicos y artistas de todo el mundo tocando en un montón de festivales. Bueno, ese concepto viene de acá, viene el WOMAD que organizaba Peter Gabriel, o que sigue organizando la fundación de Peter Gabriel, todos los años en diferentes partes del mundo, ¿sí? Bien, voy a tratar de ir redondeando e ir terminando, ¿sí? Bueno, la IB ya hablé. No puedo dejar mencionar Rock in Rio, ¿sí? Rock in Rio hoy es una de las grandes marcas a nivel mundial. Primer festival, yo estuve ahí, tengo que decirlo, fue mi primera salida al exterior en enero del 85, ¿sí? Con una serie de shows impresionantes en lo que es el viejo autódromo de Jacarepaguá. Hoy es un recital bestialmente organizado, es unas grandes marcas a nivel mundial, es un recital también donde trabaja un montón de voluntarios, tiene la página web, te puedes inscribir y anotarte para ir a trabajar allá al próximo festival. Fue como el primer gran recital masivo en América Latina, ¿sí? Una marca clave para entender el desarrollo de los eventos en esta región del mundo con un criterio bastante emprendedor, gente que venía de los medios, ¿sí? Que se metió a organizar esto casi como una locura personal, como pasa mucho en la industria del rock, y hoy convertido en uno de los recitales más alucinantes que hay a nivel regional, ¿no? Es irse de vacaciones y ir a ver un Rock en Río, ¿no? La verdad es un recital fantástico. Tiene su edición en Portugal, creo que tiene su edición en Madrid también. Eh, También con miles y miles de personas que van tanto a un lugar como al otro para ver los recitales. Y noventas, y sí, era inevitable llegar a los noventas y hablar de Lollapalooza. Lollapalooza que nace muy diferente al Lollapalooza de ahora, era como el festival alternativo por excelencia. Todas esas bandas que nunca iban a un recital. Nace en realidad como la gira de despedida de James Addiction, la banda de Perry Farrell, ¿sí? Actual fundador de Lollapalooza y dueño de la marca, digamos, pero que se convierte en un recital donde se terminaba mostrando a todas aquellas bandas que nadie quería mostrar en un gran evento, ¿no? Y acá hay una segmentación por estilo musical, ¿no? Todo lo indie, todo lo alternativo, punk, rap, música industrial, todo lo que en los 90 estaba de moda y que salía un poco del grunge, ¿no? Todo lo que salía del mainstream oficial apareció en Lollapalooza y fue uno de los grandes eventos de la historia del rock hasta hoy, que es una marca tremendamente consolidada, no tiene mucho sentido hablar, todo el mundo sabe lo que es el Lollapalooza, pero originalmente la idea brillante de mostrar a aquellas bandas que salían un poco del mainstream de la época, ¿no? 2000, y acá para mí, para ir redondeando, vamos a ir a Coachella. Coachella
que es el festival que se hace en el Coachella Valley, en las afueras de Los Ángeles, en California, que nace como un festival de respuesta a los festivales ingleses de un tipo que empezó llevando flyers a los recitales ingleses para promocionar el Coachella, ¿no? Un tipo que básicamente cuya también idea fue tomar un poco lo de Lollapalooza y mostrar las cosas que en Estados Unidos no estaban tan de moda. Por ejemplo, llevar a un tipo como Moby, que hacía música electrónica y que en Estados Unidos no pegaba, ¿sí? Empezar a meterlos como en los diferentes escenarios, el concepto de los diferentes escenarios, ¿no? Coachella terminó convirtiéndose como el gran festival, nace en el 99, pero es el gran festival del siglo XX. Hay un documental muy bueno en YouTube que lo pueden ver, la historia de Coachella y todo lo que sucedía en la organización del primer festival, ¿no? También acá, la diversidad musical, el concepto de la diversidad en la música, que es el concepto de hoy donde podemos ver recitales de cualquier tipo y cualquier color en un mismo evento y ya no por tanto por un género musical, donde mezclamos, no sé, como hace el Lollapalooza hoy, ¿no? Folclore con heavy metal, con rap, con pop, etcétera, etcétera, ¿no? Coachella tiene eso que eso viene de acá, de Coachella, ¿no? Investiguen la historia de Coachella, es muy maravillosa. Un par de datos nada más para ir terminando. Y bueno, la pandemia, todo lo que generó, ya todo esto lo sabemos. La vuelta de la pandemia, que sin duda ha sido bastante exitosa en términos de ventas. Hay la vuelta a la experiencia post pandemia, ¿no? El boom de los recitales post pandemia pasa hoy, pasa en todos lados. Recital que querés ir a ver, tenés que estar prendido de la computadora 10 minutos porque las entradas vuelan, ¿sí? Esta cosa del salir y estar afuera, ¿sí? Estar en la calle, estar dando vueltas, ¿no? Esto, la industria de los eventos claramente eh, pegó un pum para arriba con todo esto y hoy sabemos que ha sido una vuelta feroz la industria de los recitales en vivo. Eh, Después en el 22 se empiezan a eliminar todas las precauciones post-COVID. Y hoy, bueno, ya tenemos nada más este chart como para ir redondeando de cuáles son los festivales más importantes del mundo. Interesante, tres son en México, Lollapalooza Brasil entra en esa lista de los 10 festivales más importantes del mundo también. Eh, Son datos que son interesantes de ver. Y acá en América Latina tenemos varias cosas también que mostrar. Sin duda, el Estéreo Picnic en Colombia es uno de los recitales clave también de la industria del vivo, ¿sí? El Vive Latino en México y sin duda el Cosquín Rock deberíamos mencionar, ¿no? Todos recitales que se han ido adaptando a los cambios de la industria musical, a la diversidad musical, a las nuevas tendencias, a mostrar no solo lo mainstream, pero también las cosas emergentes. En general son recitales potentes en cuanto a la cultura de un país o de una región, los tres, ¿no? Vive Latino con esa cosa de, ya su nombre, como marca, el concepto de lo latino por sobre todo, y la participación de grupos de toda la región muestra el poderío de una buena marca, el Cosquín Rock, que toma también otro concepto que es importante, el concepto de turismo cultural, el turismo musical, ¿no? Ir no solo a un lugar, sino donde puedes pagar tus vacaciones y estar en un lugar, ahí en Punilla, y el Festival Estéreo Picnic como un festival casi internacional de relevancia internacional. Bueno, no tengo mucho más que decir. Conclusiones. Unas conclusiones por acá. Acá, bueno. Conclusiones, muy rápido. Producir es materializar una idea, pero también es crear un concepto y desarrollarlo, ¿no? Lo que decíamos recién por ejemplo, los festivales en la región. La convergencia entre todos los aspectos tiene que ser total, ¿sí? Todo tiene que ver con todo, diría un filósofo, ¿sí? Buscarle la diferenciación a los eventos es clave para el éxito, ¿sí? Entender el contexto de época también es importante, ¿sí? Eh, y bueno, nada, el tema de la tecnología ha sido clave, esto ya lo vi. Y es importante pensar que no hay un público, no hay gente que va a recitales, hay diferentes gentes que van a diferentes tipos de recitales, como hay diferente gente que escucha diferentes tipos de música, ¿no? A mí me gusta decir que la música es como el helado, digamos, ¿no? Podés pedir dulce de leche, zamballón,
pistacho, lo que sea, ¿no? Ya hoy la música no es una sola, hay miles de músicas posibles, miles de estilos, miles de artistas distintos, con los festivales pasa un poco lo mismo, ¿no? Y importante recordar que siempre la clave de todo recital es la artística, ¿no? Podés tener la mejor ambientación, el mejor lugar, eh, la mejor idea, pero si la artística no funciona en el evento, sonaste. Entonces, siempre prestar mucha atención a la artística que vas a desarrollar. Bueno, hasta acá llego yo. Supongo que puede haber alguna pregunta o algún comentario rápido antes de despedirnos. Creo que hablé demasiado, necesito tomar un vaso de agua, así que si alguno quiere escribir algo en el chat, porfa, una o dos preguntas acepto y si no, cerramos acá. Bien, escucho. O escriban, los leo. A ver, si alguno quiere escribir algo, preguntar algo así rápido y si no, cerramos. Bueno, veo que están todos muy silenciosos. Eh, bueno, buenísimo, gracias por el comentario. Eh, Así que bueno, sigan disfrutando de este día maravilloso. Ah, no sé por qué quitaron la poesía, para algunos les parecería aburrido. No, Augusto 99 fue un fracaso. No se puede repetir la historia. Las segundas partes nunca son tan buenas. Eh, Así que bueno, espero que les guste, les haya gustado la presentación. Gracias a ustedes por los comentarios. Y bueno, quiero, Lilia, si estás por ahí, esto va a estar disponible en algún momento, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Ni bien estén las grabaciones listas en la web, las vamos a enviar por correo. Bueno, bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar y sigan disfrutando estos 30 grados que hace en la calle y pásenla bien. Saludos para todos.